Valerie apretó la taza de café frío entre las manos e intentó concentrarse en las palabras del abogado, pero sus pensamientos no estaban en el orden correcto. El despacho de James Connor estaba en la 15ª planta del Middletown Business Center, y las ventanas panorámicas daban a los tejados de la ciudad, cubiertos por la bruma vespertina. El crepúsculo otoñal descendía sobre la ciudad lenta e inevitablemente, pintando el cielo de inquietantes tonos anaranjados y morados. A Valeria siempre le había gustado esta vista. La tranquilizaba en los momentos difíciles. Pero hoy, ni siquiera el paisaje familiar podía quitarle la ansiedad que se asentaba en su pecho en un pesado nudo y le impedía respirar plenamente. «Valerie, ¿me estás escuchando?». La voz del abogado interrumpió sus cavilaciones y la devolvió bruscamente a la realidad. Giró la cabeza y se encontró con la mirada de Connor. Un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y ojos cansados, detrás de unas gafas de montura fina, estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba repleto de pilas de carpetas y documentos legales. Tenía el traje azul marino impecablemente planchado, la corbata de rayas bien anudada y la camisa blanca como la nieve. Pero Valerie notaba la tensión en su postura, en la forma en que apretaba el bolígrafo de plata que tenía en las manos. «Lo siento, James. Estaba pensando en mañana», respondió ella, colocando con cuidado la taza sobre la mesita de cristal que había junto al sillón de cuero. «Comprendo tu excitación. Es perfectamente natural antes de un acontecimiento tan importante. Pero tenemos que volver a discutir a fondo nuestra estrategia de defensa». Connor se quitó las gafas y limpió lentamente los cristales, con un paño suave, sin apartar los ojos de Valerie. «Mañana es la sesión final y quiero estar absolutamente seguro de que estamos preparados para cualquier posible giro de los acontecimientos, para cualquier sorpresa que pueda presentarnos el bando de tu marido». Ella asintió y trató de ordenar sus pensamientos, de obligarse a centrarse en el momento presente. Valerie se dio cuenta de que el día de mañana determinaría toda su vida, su futuro, la posibilidad de un nuevo comienzo. El proceso de divorcio con Ryan se había prolongado durante más de 6 meses, convirtiéndose en una batalla agotadora, y con cada vista judicial se hacía más y más evidente que su marido no iba a rendirse sin una lucha brutal y despiadada. Además, él jugaba con sus propias reglas, y Valerie se sintió acorralada por una bestia salvaje. «Vamos a repasar todos los hechos una vez más», continuó el abogado volviéndose a poner las gafas y abriendo una gruesa carpeta de documentos. «Su marido insiste en que usted es la primera que ha violado la fidelidad conyugal y tiene testigos dispuestos a corroborar estas acusaciones bajo juramento». Valerie arrugó la nariz como si le doliera físicamente. Esta cínica mentira le dolía especialmente porque la verdad del asunto era diametralmente opuesta. Había sido una esposa fiel y devota durante los 7 años de su matrimonio, incluso en aquellos momentos en que Ryan había empezado a alejarse gradualmente de ella, incluso cuando había sentido que algo fundamental había cambiado en su relación, cuando un muro invisible de incomprensión y distanciamiento había crecido entre ellos. «Estos testigos mienten descaradamente», dijo en voz baja, pero con una firmeza férrea en la voz. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, engañé a Ryan. Ni siquiera lo había pensado». «Lo sé, Valerie. Confío plenamente en ti y no dudo de tu honestidad», dijo la abogada en voz baja. «Pero el principal problema es que no tenemos pruebas lo bastante convincentes como para refutar eficazmente su testimonio ante el tribunal. Y esas fotografías que el abogado de su marido presentó en la última vista son totalmente falsas», le interrumpió Valerie bruscamente, sintiendo que una oleada de indignación le subía por el pecho. «No tengo ni idea de quién es el hombre de las fotos. La cara en todas las fotos está deliberadamente borrosa, pero la silueta y la figura se parecen a las mías. Es una hábil falsificación». Connor suspiró pesadamente y se reclinó lentamente en su sillón de cuero, que crujió silenciosamente bajo su peso. Valerie podía ver claramente que él también se daba cuenta de lo desesperado de su situación, pero como un verdadero profesional, intentaba no mostrar su propia desesperación y decepción delante de su cliente. «Desgraciadamente, la pericia independiente de estas fotos no nos dio resultados inequívocos y convincentes». Se quedó callado unos segundos, eligiendo cuidadosamente las palabras adecuadas. «Técnicamente, no pudimos demostrar el hecho de su falsificación.
Los expertos dijeron que las imágenes podían haber sido procesadas, pero no estaban seguros al 100%. Valerie sintió que se le hundía el corazón. Ya había sospechado antes que las cosas iban mal, pero oír esas noticias directamente de su abogado fue especialmente doloroso. Valerie, tengo que ser muy sincero y directo contigo, continuó Connor mirándola directamente a los ojos. Es muy probable que mañana el juez Harrison falle a favor de Ryan. No quiero darte falsas esperanzas. Aquellas palabras cayeron sobre ella como una tonelada de ladrillos. Valerie cerró los ojos y trató de ordenar sus pensamientos, pero inmediatamente se encontró con una vívida imagen de aquella sangrienta tarde de marzo de hacía 6 meses, cuando su mundo cuidadosamente construido se había derrumbado en un instante. Era un viernes cualquiera. El día no era diferente de otros cientos de días como aquel. Ryan, como ocurría a menudo últimamente, se había quedado hasta tarde trabajando en la compañía de seguros, o, como ella había supuesto ingenuamente en aquel momento, en el trabajo y no en brazos de su amante. Valerie estaba junto a los fogones de su espaciosa cocina, preparando la cena para dos, soñando con una agradable velada juntos, cuando el teléfono móvil de él, dejado descuidadamente sobre la encimera de mármol, emitió el inconfundible sonido de un mensaje entrante. En un principio no tenía intención de leer la correspondencia privada de otras personas. Iba en contra de sus principios, pero la pantalla se encendió automáticamente y vislumbró un texto de alguien llamada Jenny. Estoy deseando que volvamos a estar solos. Esta noche ha sido increíble. El corazón de Valerie dio un par de saltos y una palpitación ansiosa retumbó en sus sienes. Con las manos temblorosas, como las de una anciana, cogió el teléfono y leyó toda la correspondencia entre su marido y esa misteriosa Jenny con una curiosidad aterradora. Lo que encontró en aquellos mensajes destrozó por completo su mundo habitual en apenas unos minutos de lectura. La correspondencia era franca hasta la obscenidad, llena de detalles íntimos, confesiones tiernas, promesas ardientes y planes detallados para su futuro juntos. A juzgar por el contenido de los mensajes, era obvio que habían mantenido una apasionada relación durante meses, tal vez incluso más de 6 meses. Ryan escribía a esta mujer hablándole de lo mucho que la quería, de cómo deseaba liberarse de la carga de su esposa y empezar una nueva vida. Cuando Ryan llegó tarde a casa aquella noche, cansado y ligeramente irritado, Valerie le recibió en el pasillo con su propio teléfono en las manos temblorosas. Aún recordaba la expresión exacta de su rostro en aquel momento. Primero, confusión y desconcierto absolutos, después un destello de irritación absoluta y por último, ira fría como el hielo. ¿Has registrado mis efectos personales? ¿Te has vuelto loco? Fueron las primeras palabras que pronunció. Ni lo siento, ni puedo explicarlo todo, ni no es lo que piensas, sino una acusación directa y agresiva de que ella había violado supuestamente su intimidad. En ese preciso instante, Valerie se dio cuenta con claridad meridiana de que el hombre con el que había pasado 7 años casada, compartiendo cama, haciendo planes de futuro, se había convertido en un completo extraño y un desconocido para ella. «Valerie, has vuelto a tus pensamientos». La voz de Connor la devolvió suavemente al presente. «Lo siento, yo no dejo de pensar en la noche en que empezó todo». Sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar los dolorosos recuerdos que la atormentaban desde hacía meses. «Sé exactamente lo difícil que es esto para ti. No desaparece rápidamente», dijo el abogado con simpatía. «Pero ahora es crucial que nos concentremos en preparar la vista de mañana. Hay una cosa más que me preocupa seriamente y me hace dudar de la honradez de la otra parte». Sacó varias hojas mecanografiadas de una gruesa carpeta y escrutó su contenido. «El testimonio de todos los testigos de la acusación parece sospechosamente coherente», dijo lentamente. «Sus relatos de los supuestos encuentros con su amante coinciden casi hasta en el más mínimo detalle, lo cual es muy raro en la vida real. Normalmente, una coherencia tan perfecta solo se da cuando la gente ha memorizado un texto determinado de antemano, como los actores antes de una representación. ¿De verdad crees que Ryan les sobornó o les obligó de algún modo a cometer perjurio?», preguntó Valerie, aunque en lo más recóndito de su mente sabía la respuesta correcta a esa pregunta. «No solo lo creo, estoy bastante seguro de ello, pero jurídicamente es difícil de demostrar»,
contestó Connor. Tengo serias sospechas sobre uno de los testigos clave, un tal Robert Stevens. Por lo que sé, trabaja para la misma compañía de seguros, Middletown Insurance, que tu marido, y no son simples colegas, sino más bien íntimos compañeros. Valerie recordó al instante a ese tal Robert, un hombre bajo, ligeramente pasado de peso, con el pelo rojizo y ralo y una sonrisa desagradable y congraciadora, que había aparecido en su casa varias veces en diversas fiestas de empresa y celebraciones familiares. Nunca había sentido la más mínima simpatía por él. Instintivamente percibía algo falso en su comportamiento, y ahora por fin comprendía por qué su intuición le advertía tan insistentemente del peligro. ¿Qué propones hacer exactamente en esta situación?, preguntó intentando mantener la calma. Por desgracia, nuestras opciones son muy limitadas, admitió el abogado con franqueza. Podemos intentar sembrar serias dudas sobre la credibilidad y veracidad de su testimonio durante el contrainterrogatorio de mañana ante el tribunal, pero es una estrategia arriesgada. Si no conseguimos desenmascararlos de forma convincente, nuestra posición no hará más que empeorar. Connor apiló ordenadamente todos los documentos y miró a Valerie con atención. Dime sinceramente, ¿tienes alguna información comprometedora sobre Ryan? ¿Alguna información que teóricamente podamos utilizar a nuestro favor? ¿Algo que pudiera mostrar al juez su verdadero carácter, su inclinación por el engaño y la manipulación? Valerie pensó profundamente, repasando mentalmente los largos años de su vida en común. Durante sus 7 años de matrimonio, había llegado a conocer a su marido desde muchos ángulos diferentes, y no todos eran agradables o atractivos. En efecto, Ryan podía ser increíblemente encantador y persuasivo cuando resultaba ventajoso o necesario para alcanzar un objetivo. Pero en casa, a solas con su mujer, a menudo demostraba cualidades muy distintas: avaricia mezquina, egoísmo morboso, astucia y tendencia a la manipulación psicológica. Siempre conseguía lo que quería por cualquier medio. Comenzó lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. En el trabajo, en las relaciones con amigos y compañeros, en la comunicación conmigo. Si las cosas no salían según su plan preestablecido, podía ser sorprendentemente inventivo en sus métodos de presión psicológica. ¿Podría darme algunos ejemplos concretos de este comportamiento? Valerie dudó un momento. Contar a extraños los detalles más dolorosos y desagradables de la vida conyugal era insoportablemente difícil, incluso si el extraño era su propio abogado. Pero se daba cuenta de que mañana podía ser su única y última oportunidad de hacer justicia. Sutter Korn. Hace unos 2 años tuvimos una disputa seria sobre la compra de una casa nueva, empezó diciendo. Yo insistía en pedir un préstamo bancario más pequeño y comprar una casa más modesta, mientras que Ryan se empeñaba en que compráramos una mansión cara en un barrio de lujo. Cuando seguí oponiéndome y argumentando mi punto de vista, él se las arregló para convencer a la gente de préstamos del banco de que cambiara todas las condiciones sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso podría calificarse de fraude o abuso de confianza. Reaccionó Connor de inmediato, tomando notas rápidas en su cuaderno. No fue un fraude desde el punto de vista jurídico formal, replicó Valerie. Técnicamente, estaba actuando estrictamente dentro de su autoridad oficial, como coprestatario en el contrato de préstamo. Pero lo que me impresionó y horrorizó en aquel momento fue la facilidad y la naturalidad con que había engañado descaradamente para obtener el resultado que quería. El abogado seguía grabando diligentemente cada una de sus palabras, pero Valerie podía ver claramente en la expresión de su cara que ni siquiera esa información potencialmente comprometedora iba a suponer una diferencia dramática en la vista judicial de mañana. Se sentía totalmente indefensa e inútil, como si toda su verdad y todos sus argumentos no significaran nada frente a las mentiras bien coreografiadas y profesionalmente elaboradas de Ryan. Valerie, quiero que sepas y recuerdes una cosa importante, dijo Connor seriamente, cerrando su cuaderno y guardando su bolígrafo. Pase lo que pase mañana en el juzgado, desde luego no será el fin del mundo para ti. Incluso si la sentencia no nos favorece, podemos recurrir a un tribunal superior. Pero Valerie era muy consciente de que una apelación llevaría inevitablemente muchos meses, quizá incluso años, de penosa espera. Y durante todo ese tiempo se vería obligada a permanecer legalmente unida
al hombre que había traicionado despiadadamente su confianza y su amor, y que ahora intentaba metódicamente destruir por completo su reputación y su dignidad. Se levantó lentamente del sillón de cuero y caminó sin prisa hacia la gran ventana panorámica. La enorme ciudad que se extendía bajo sus pies se hundía poco a poco en la densa oscuridad vespertina, y una a una se iban encendiendo las cálidas luces de las innumerables ventanas de los edificios de oficinas y los bloques de apartamentos. En algún lugar, más allá de aquellas plazas resplandecientes, vivían miles de personas que se despertarían mañana por la mañana con sus propios problemas, preocupaciones e inquietudes, y para todos ellos su tragedia personal no sería más que uno de los muchos casos judiciales rutinarios que se ventilan en los tribunales cada día. Gracias, James. Gracias de verdad por todo lo que has hecho por mí durante estos meses difíciles, dijo en voz baja, sin apartar la vista de la ventana. Valerie, por favor, no te rindas antes de tiempo. La voz del abogado tenía una nota de verdadera simpatía. A veces la justicia y la verdad triunfan de las formas más inesperadas, procedentes de lugares que no esperamos ni prevemos. Se volvió hacia él y trató de dedicarle una sonrisa de agradecimiento, pero era torcida y poco natural. Valerie sabía que el amable Connor solo intentaba animarla para el examen de mañana, pero las hermosas palabras sobre la justicia en esta situación sonaban casi como una malvada burla a su dolor. La casa de su padre recibió a Valerie con la familiar calidez y el olor a café recién hecho que siempre le recordaban a su infancia. David Mills vivía en una pequeña casa de una sola planta, en una calle tranquila del casco antiguo de Middletown, donde cada árbol le resultaba familiar de sus años de infancia, y cada recodo del camino guardaba recuerdos de días despreocupados. Valerie aparcó el coche en la entrada y se quedó sentada al volante durante unos minutos, observando la cálida luz que entraba por las ventanas de la casa de su padre y tratando de recomponerse antes de hablar. Cuando por fin se decidió a salir del coche, la puerta principal se abrió y David apareció en el umbral. A sus 62 años, seguía pareciendo un hombre robusto y enérgico, aunque las canas de su pelo oscuro eran más visibles y las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas. Años de trabajo como detective privado habían dejado huella en su aspecto. Se movía con cautela y cuidado, como si evaluara constantemente su entorno, y sus ojos grises conservaban esa observación especial que antaño le había ayudado a resolver los casos más complejos. «¿Qué tal la reunión con el abogado?», preguntó abrazando a su hija en el umbral de la casa. Valerie sintió que la tensión del día iba desapareciendo, poco a poco, bajo la influencia de la calidez y los cuidados de su padre. Se apretó contra él, inhalando el aroma familiar de su colonia y sintiendo la seguridad de su abrazo. «No es muy tranquilizador», respondió con sinceridad. «Connor cree que mañana el juez fallará a favor de Ryan». David apartó suavemente a su hija y la miró detenidamente a los ojos. No había el menor rastro de preocupación o inquietud en su mirada, lo que a Valerie le pareció extraño, dada la gravedad de la situación. «Entra. He preparado tu té favorito con limón», dijo con calma, abriendo la puerta. El salón tenía el mismo aspecto que 20 años atrás, cuando Valerie era adolescente y pasaba aquí interminables tardes haciendo los deberes en el viejo escritorio junto a la ventana. Los mismos cómodos sillones de cuero, la misma alfombra persa desgastada en el suelo, las mismas estanterías del suelo al techo llenas de volúmenes de novelas de detectives, manuales policíacos y literatura profesional. En la repisa de la chimenea había fotografías. Valerie en distintos periodos de su vida, su difunta madre Elizabeth, instantáneas familiares de tiempos más felices. «Siéntate», sugirió David, señalando su sillón favorito junto a la chimenea. «Cuéntame más sobre lo que dijo tu abogado». Valerie se hundió en el mullido sillón y aceptó de su padre una humeante taza de té aromático. El primer sorbo la calentó por dentro y calmó un poco sus nervios crispados. «Connor dice que Ryan tiene testigos dispuestos a corroborar su versión de mi infidelidad. Y esas malditas fotos que no se pueden refutar». Tomó otro sorbo de té. «Mi querido marido parece haber pensado en todo, hasta el más mínimo detalle». «Su marido es un hombre muy imaginativo», convino David, sentándose en el sillón frente a su hija. «Pero a veces la ingenuidad puede jugarle una mala pasada a un hombre.
Había una nota peculiar en su voz que hizo que Valerie mirara a su padre con atención. David estaba sentado en su sillón habitual, sorbiendo café de su taza favorita, pero había una extraña seguridad en su postura, como si supiera algo muy importante. «Papá, ¿qué quieres decir?», preguntó ella con cautela. «No es gran cosa, cariño. Solo creo que mañana puede ser un día más interesante de lo que sugiere tu abogado». Sonrió David con la enigmática sonrisa que Valerie recordaba de su infancia. Esa sonrisa siempre aparecía en el rostro de su padre cuando estaba seguro del éxito de su caso, cuando todos los hilos de la investigación se unían en sus manos. Valerie conocía esa mirada desde que tenía uso de razón y nunca había defraudado sus expectativas. «Papá, si sabes algo, dímelo, por favor», le pidió, inclinándose hacia adelante en la silla. «Tengo derecho a saber la verdad sobre mi propio caso». «Suino, a veces la verdad se revela en el momento más oportuno», dijo David filosóficamente. «Y a veces es mejor esperar a mañana y dejar que las cosas se desarrollen con naturalidad». Valerie sintió una mezcla de irritación y curiosidad. Su padre siempre había sido un maestro de las indirectas crípticas y las medias palabras, sobre todo cuando se trataba de sus actividades profesionales. Durante sus años de investigador privado, se había acostumbrado a guardarse la información hasta que llegaba el momento de utilizarla. «Te das cuenta de que no puedo dormir sin saber de qué estás hablando, ¿verdad?», dijo ella con reproche en la voz. «No vas a dormir bien esta noche. No con la reunión de mañana», dijo David en voz baja. «En cuanto a lo que he dicho, será mejor que te concentres en quedar bien ante el tribunal y mantener tu dignidad». Valerie se reclinó en la silla y miró a su padre pensativa. En toda su vida, nunca lo había visto en un estado de incertidumbre o confusión, ni siquiera en las situaciones más difíciles. David Mills siempre sabía lo que hacía y siempre tenía un plan de acción, incluso cuando a los que le rodeaban les parecía que la situación era desesperada. Recordó cómo, de niña, su padre le había contado historias de sus investigaciones, en una versión adaptada a los niños, por supuesto, sin los detalles sangrientos ni los pormenores sombríos. Pero incluso en aquellas historias aligeradas, podía percibir su orgullo profesional, su capacidad para reunir pacientemente los hechos poco a poco y unirlos en una imagen convincente de la verdad. «¿Recuerdas cómo me enseñaste a jugar al ajedrez?», preguntó Valerie inesperadamente. «Claro que me acuerdo. Tenías unos 10 años y te enfadabas muchísimo cuando perdías». David esbozó una cálida sonrisa de recuerdo. «Siempre me decías que las jugadas más importantes se hacen al final de la partida, cuando todo parece perdido», continuó. «Que a veces hay que esperar pacientemente a que el adversario se atrape a sí mismo». «Sabias palabras», asintió mi padre. «Y siguen siendo válidas». Valerie sintió una débil chispa de esperanza en el pecho. No entendía en qué se basaba la confianza de su padre, pero había aprendido a confiar en su intuición y en su experiencia profesional. Si David Mills decía que mañana iba a ser un día interesante, tenía buenas razones para creerlo. «Shannon, háblame de cómo conociste a Ryan», sugirió su padre cambiando de tema. «Recuerdo el día que lo trajiste a casa por primera vez». Valerie sonrió, recordando aquel día 8 años atrás. Era una joven enamorada e ingenua de 23 años que creía en los cuentos de hadas y los finales felices. «Fue en una fiesta de empresa en la compañía de seguros, donde yo trabajaba entonces como becaria en RRHH. Empezó. Ryan acababa de ascender a agente senior y era la estrella de toda la oficina. Encantador, seguro de sí mismo, exitoso. Todas las chicas de la empresa estaban locas por él». «¿Qué te atrajo de él?», preguntó David. «Sabía escuchar», respondió Valerie, después de pensárselo un rato. O al menos daba la convincente ilusión de que escuchaba. Cuando hablábamos tenía la sensación de ser la mujer más interesante del mundo, de que cada palabra que decía importaba. «¿Y cuándo te diste cuenta de que eso era exactamente la ilusión?», preguntó papá en voz baja. Valerie se quedó pensativa un momento. Para ser sincera consigo misma, las señales de alarma habían sonado bastante pronto, pero ella había preferido ignorarlas, cegada por sentimientos románticos y sueños de un futuro juntos. «Probablemente un año después de la boda», admitió lentamente. «Me había dado cuenta de que Ryan solo me escuchaba cuando decía lo que quería oír. Si mi opinión difería de la suya, dejaba de escucharme. Me di cuenta la primera noche que lo trajiste», dijo David con calma.
Valerie miró a su padre sorprendida. Recordaba que la velada había transcurrido sin sobresaltos, sin conflictos evidentes ni momentos incómodos. ¿Por qué no dijiste nada entonces? Porque estabas enamorado y los enamorados no suelen hacer caso de las advertencias, explicó David. Además, esperaba equivocarme en mis sospechas. ¿Qué sospechas? Valerie se acercó al borde de la silla, intrigada por la revelación de su padre. Ryan hablaba demasiado de dinero y éxito material para un joven de su edad, comenzó a relatar David. Me preguntó varias veces por mi pensión y por el valor de esta casa. Y cuando le contaba historias sobre mi trabajo, me hacía preguntas extrañas, no sobre la justicia o la verdad, sino sobre cómo salirse con la suya o encubrir un delito. Valerie escuchaba a su padre con creciente asombro. ¿Cómo había podido pasar por alto todas esas señales de alarma? Pero entonces recordó el estado en que se encontraba en aquel momento. La euforia del primer amor serio eclipsaba cualquier otra consideración. ¿Te diste cuenta también de cómo reaccionó ante la historia de mamá? Continuó David. Valerie frunció el ceño, tratando de recordar los detalles de aquella noche. Su padre había estado enseñando a Ryan fotos de la familia y hablando de su difunta esposa, Elizabeth, que había muerto de cáncer cuando Valerie tenía 16 años. Recuerdo que le dio el pésame, dijo ella con inseguridad. Expresó sus condolencias, pero enseguida empezó a preguntar por el seguro y el importe de los pagos, aclaró David. A mí, como hombre que había perdido a su amada esposa, esas preguntas me parecían una falta de tacto. Valerie sintió que le subía por dentro una oleada de vergüenza y decepción consigo misma. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo pudo no ver la verdadera naturaleza del hombre con el que estaba a punto de casarse? Papá, ¿por qué no me dijiste todo esto entonces? Preguntó con reproche en la voz. Porque los jóvenes deben cometer sus propios errores y aprender de ellos, respondió David filosóficamente. Y también porque esperaba que Ryan cambiara con el tiempo, que se convirtiera en mejor persona bajo tu influencia. Pero no lo ha hecho, dijo Valerie con amargura. La gente rara vez cambia radicalmente, querida. Puede que aprendan a ocultar mejor sus defectos, pero los rasgos esenciales de su carácter siguen siendo los mismos. David terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. Ryan acababa de sofisticar sus métodos. Valerie pensó en las palabras de su padre. En efecto, en retrospectiva, podía trazar la evolución gradual del comportamiento de su marido, de pretendiente encantador a cónyuge controlador y luego a cínico tramposo. ¿Sabes lo que más me disgustó del divorcio?, dijo de repente. ¿El qué? No la aventura en sí, aunque fue muy dolorosa. Fue la facilidad con la que decidió convertirme en la culpable. ¿Con qué sangre fría fabricó todas esas pruebas? La voz de Valerie estaba teñida de amargura y decepción. 7 años de matrimonio no significaban nada para él. Solo era un obstáculo para una nueva vida. David miró a su hija con atención, y en sus ojos vio la misma rabia protectora que recordaba de su infancia, cuando alguien hacía daño a su princesita. No todas las personas son capaces de sentir amor y devoción sinceros, Valerie, dijo en voz baja. Algunos solo ven beneficio y conveniencia en las relaciones, pero eso no significa que debas culparte por ser crédula o por creer en la mejor de las cualidades humanas. A veces creo que soy demasiado ingenua para este mundo, admitió ella. La bondad y la confianza no son defectos, sino virtudes, argumentó su padre. El mundo sería un lugar mucho peor si todas las personas se convirtieran en egoístas cínicos como Ryan. Se sentaron en silencio durante un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Estaba anocheciendo al otro lado de la ventana, y las farolas iluminaban la tranquila calle con una suave luz amarilla. La casa era cálida y acogedora, y Valerie sintió que la tensión del día abandonaba poco a poco su cuerpo. «Papá, prométeme que mañana estarás a mi lado», le pidió. «Por supuesto, cariño. Nunca te dejaré sola en un momento difícil». David se levantó de la silla y se acercó a su hija. «Ahora intenta descansar un poco al menos. Mañana va a ser un día muy largo». El juzgado del condado de Middletown se alzaba ante Valerie como un símbolo de la justicia que hoy se volvería contra ella. Unas enormes columnas de granito gris sostenían la austera fachada, y unos anchos escalones conducían a la entrada principal, donde ya había gente reunida esperando a que comenzaran las distintas sesiones del tribunal. La mañana de octubre era fresca y nublada,
con nubes bajas que se cernían sobre la ciudad amenazando lluvia. Y Valerie temblaba con el traje azul marino que había elegido para ese día. James Connor la recibió en la entrada del juzgado. El abogado parecía sereno y profesional, pero Valerie notó las tensas arrugas alrededor de sus ojos que delataban una inquietud interior. ¿Está lista?, preguntó acomodando la carpeta que llevaba bajo el brazo. Todo lo preparada que puedo estar, respondió Valerie, tratando de dar a su voz una confianza que en realidad no sentía. Pasaron por el detector de metales y se dirigieron hacia la sala 4, donde tendría lugar la vista. Los pasillos del tribunal estaban llenos de conversaciones en voz baja entre los abogados y sus clientes, susurrando los últimos detalles de los próximos casos. Valerie escuchaba involuntariamente los retazos de las conversaciones ajenas, tratando de distraerse de sus propios pensamientos ansiosos. «Recuerda, pase lo que pase, mantén la calma y la dignidad», le recordó Connor cuando se detuvieron ante la puerta del tribunal. «El juez Harrison vigila muy de cerca el comportamiento de las partes, y cualquier arrebato emocional podría interpretarse en nuestra contra». Valerie asintió, respiró hondo y empujó la pesada puerta de roble. La sala era más pequeña de lo que había imaginado, pero el ambiente era solemne y un poco deprimente. Los techos altos, los paneles de madera oscura de las paredes, las filas de bancos y el estrado donde se sentaba el juez daban a la sala un aire de importancia. Ryan ya estaba sentado en la mesa del acusado con su abogado. Al ver a su exmarido después de semanas separados, Valerie sintió una extraña mezcla de familiaridad y alienación. Ryan tenía un aspecto impecable. Su traje gris oscuro estaba perfectamente entallado, su camisa blanca almidonada y su corbata roja bien anudada. Llevaba el pelo rubio cuidadosamente peinado y su rostro expresaba la serena confianza de un hombre que sabe que tiene la victoria al alcance de la mano. Sentado a su lado estaba su abogado, Richard Black, un hombre alto y delgado, de rasgos afilados y fríos ojos azules. Black tenía fama de ser un abogado despiadado y eficiente que rara vez perdía casos de divorcio, sobre todo cuando se trataba de proteger los intereses de hombres adinerados. «Todos en pie», anunció en voz alta el alguacil. «El Tribunal de Distrito de Middletown entra en sesión. Preside el honorable juez Robert Harrison». Valerie se levantó con todos los presentes y miró al juez cuando entró. Robert Harrison era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y un rostro severo marcado por las arrugas de años de experiencia. Su toga negra añadía solemnidad a su figura y la mirada de sus ojos oscuros era aguda y penetrante. «Su Honor, siéntese», dijo el juez, acomodándose en su silla y abriendo el expediente. «Hoy nos ocupa el caso de la disolución del matrimonio entre los Clark. Esta es la vista final del caso». Harrison se puso las gafas de leer y examinó algunos documentos antes de mirar a los presentes. «Sí. Señor Black, por favor, presente los alegatos finales de la defensa», se dirigió al abogado de Ryan. Richard Black se levantó de su asiento con una lentitud teatral que pretendía subrayar la importancia del momento. Era un verdadero maestro del teatro de sala, capaz de convertir cada declaración en una representación convincente. «Señoría», comenzó con una voz llena de convicción, «estamos hoy aquí para pedir justicia para mi cliente, Ryan Clark, que fue víctima de adulterio y de los posteriores intentos de culparle de las fechorías de su esposa». Valerie cerró las manos en puños, sintiendo que una oleada de indignación crecía en su interior. La capacidad de este hombre para dar la vuelta a los hechos era asombrosa en su arrogancia. «En el curso de nuestra investigación sobre las circunstancias de este caso», continuó Black, paseándose frente a la silla del juez, «hemos reunido pruebas irrefutables de que la señora Clark ha violado sistemáticamente su fidelidad matrimonial, manteniendo una relación extramatrimonial con un hombre cuya identidad ha ocultado cuidadosamente a su legítimo esposo». El abogado de Ryan sacó varias fotografías de una carpeta y se las entregó al juez. Valerie había visto las fotos en audiencias anteriores y cada vez había sentido una mezcla de repugnancia e impotencia. En efecto, las fotos estaban hábilmente trucadas. La mujer que aparecía en ellas tenía una complexión y un peinado similares, pero su rostro estaba deliberadamente difuminado u oculto por un ángulo desafortunado. «Como puede ver, señoría», continuó Black, «estas fotografías muestran claramente el adulterio.
La mujer de las fotografías entra en el hotel en compañía de un hombre desconocido y sale unas horas después. Protesto, intervino Connor. Estas fotografías no identifican claramente el rostro y su autenticidad sigue estando en entredicho. Protesta denegada, replicó secamente el juez Harrison. Las pruebas forenses no muestran indicios de falsificación. Continúe, señor Black. Valerie sintió que el corazón le martilleaba ansiosamente en el pecho. Miró furtivamente a Ryan y vio que observaba su reacción con una leve sonrisa en los labios. La sonrisa tenía el triunfo de un hombre seguro de su victoria. Además, continuó el abogado, volviendo a su escritorio para recuperar los nuevos documentos, tenemos declaraciones de testigos que presenciaron de primera mano el comportamiento inapropiado de la señora Clark. Black levantó la mano y el primer testigo entró en la sala. Era Robert Stevens, un hombre bajo, de mediana edad, con el pelo ralo y rojizo y expresión nerviosa. Valerie lo recordaba de las fiestas de empresa y siempre le había tenido una aversión instintiva. Señor Stevens, se dirigió a él Black cuando el testigo tomó asiento. Cuente al tribunal lo que observó el 23 de marzo de este año. Stevens tragó saliva nerviosamente y empezó a hablar con voz monótona, como si recitara un texto memorizado. Vi a la señora Clark en el restaurante Riverview hacia las 7 de la tarde. Estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado de la sala, con un hombre al que no conocía. Su comportamiento parecía muy íntimo. Se cogieron de la mano, se besaron y salieron juntos del restaurante. ¿Está seguro de que era la señora Clark?, aclaró el abogado. Estoy completamente seguro. La conozco desde hace años, respondió Stevens, evitando mirar a Valerie. Connor se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Stevens, ¿a qué distancia estaba usted de la mesa de ellos? A unos 20 metros, respondió inseguro el testigo. ¿Y a la luz del restaurante pudo ver los más mínimos detalles de su comportamiento desde esa distancia?, continuó el abogado de Valerie. Sí, lo vi todo muy bien, tartamudeó Stevens. ¿Qué hacía exactamente en el restaurante aquella noche? ¿Con quién estabas? Maren Dashier, insistió Connor. Estaba solo, cenando, respondió poco convincente. Valerie se dio cuenta de que Stevens se ponía cada vez más nervioso al ser interrogado, pero su testimonio ya constaba en acta y el juez Harrison estaba tomando notas en sus papeles. La siguiente testigo era Patricia Davis, una mujer de unos 40 años, con un corte de pelo impecable y traje de negocios. Valerie no la conocía de nada, lo que hacía aún más absurdo el testimonio. Señora Davis, se dirigió a ella Black, cuéntenos los sucesos del 15 de abril. Soy recepcionista del Hotel Grand Plaza, empezó la mujer con voz segura. Hacia el mediodía de aquel día, vi a la señora Clark registrándose en una habitación con un hombre. Actuaban como amantes. No ocultaban su relación. ¿Cómo puede estar seguro de la identidad de esta mujer?, preguntó Black. Presentó su permiso de conducir para registrarse. Recordaba bien su cara, mintió Davis con indiferencia. Valerie se sintió como en una pesadilla en la que todos conspiraban contra ella. Aquellas personas con cara de piedra relataban bajo juramento sucesos que nunca habían ocurrido, reuniones en las que ella nunca había estado, acciones que nunca había emprendido. El tercer testigo era un joven llamado Thomas Gray, que afirmaba haber visto a Valerie en el centro comercial en compañía de un hombre extraño, y su comportamiento también le parecía sospechoso. Con cada nueva declaración, Valerie se daba cuenta más y más claramente del alcance de la conspiración que Ryan había organizado contra ella. No solo había reunido a un grupo de testigos falsos, sino que había creado toda una realidad alternativa que la hacía parecer a ella la esposa infiel y a él el marido sufriente. Cuando el último testigo terminó su declaración, se hizo un gran silencio en la sala. El juez Harrison examinaba los documentos y tomaba notas de vez en cuando. Valerie miró furtivamente a su padre, que estaba sentado en las últimas filas de la sala. David Mills parecía tranquilo y concentrado, pero ella vio una fría determinación en sus ojos que la tranquilizó un poco. Señor Connor, el juez se dirigió por fin al abogado de Valerie. ¿Tiene algo que añadir a la defensa de su cliente? Connor se levantó, pero Valerie pudo ver en su rostro que no tenía argumentos eficaces contra esta avalancha de pruebas inventadas. El sistema judicial se construyó sobre la base de que la gente dijera la verdad bajo juramento,
Pero ¿qué hacer cuando se abusa cínicamente de esa misma base? Señoría, comenzó Connor, el testimonio de los testigos de la parte contraria es claramente coherente y se basa en observaciones cuestionables desde una gran distancia o en condiciones de escasa iluminación. Mi cliente niega categóricamente todos los cargos que se le imputan, pero incluso el propio Connor habló sin mucha convicción, dándose cuenta de la debilidad de su posición. Valerie sintió que la esperanza por fin la abandonaba. Ryan la miraba con un triunfo apenas disimulado, y su abogado ya empezaba a doblar sus papeles, preparándose para la victoria. El juez Harrison se quitó lentamente las gafas y las limpió con un pañuelo suave, preparándose claramente para dictar sentencia. En la sala reinaba un silencio tenso, solo interrumpido por el tic-tac del antiguo reloj de pared y el susurro apenas audible de los papeles. Valerie sintió que su corazón latía tan fuerte que parecía ser oído por todos los presentes. Tras examinar todas las pruebas presentadas y escuchar el testimonio de los testigos, comenzó el juez con voz solemne, estoy preparado para dictar sentencia en este caso. Valerie apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pudo ver a Ryan sonreír débilmente, anticipando su victoria, y a su abogado, Black, que parecía satisfecho de sí mismo mientras revisaba los documentos de su carpeta. Connor permanecía inmóvil a su lado, pero ella podía sentir la tensión y la frustración que emanaban de él. Basándose en el testimonio del señor Stevens, la señora Davis y el señor Gray, así como en las pruebas fotográficas presentadas por el acusado, continuó Harrison, colocándose de nuevo las gafas. El tribunal considera que, de repente, la pesada puerta del vestíbulo se abrió con un fuerte crujido, y todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. En el umbral estaba David Mills, vestido con un traje azul oscuro y con un gran sobre amarillo en la mano. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos mostraban la determinación inquebrantable de un hombre que conocía la verdad y estaba dispuesto a defenderla. «Espere», dijo en voz alta y clara, entrando en la sala con pasos mesurados. El juez Harrison miró desconcertado al inesperado visitante. Hubo una ligera conmoción en la sala, pues tales interrupciones eran raras y siempre significaban algo extraordinario. «Señor, este tribunal no es lugar para injerencias no autorizadas», dijo el juez con severidad. «Si tiene alguna declaración que hacer en este caso, debería haberla hecho con antelación por los cauces adecuados». «Señoría, me llamo David Mills. Soy el padre de la demandante», se presentó con calma mientras seguía caminando hacia el centro de la sala. «Y tengo pruebas que cambian radicalmente todo el caso». Valerie sintió que la invadía una mezcla de esperanza y asombro. Solo había visto esa expresión en el rostro de su padre, cuando estaba completamente seguro de que tenía razón. Ryan, por su parte, palideció visiblemente y se removió nervioso en su silla, mientras Black lo observaba con ansiedad. «Señor Mills», empezó el juez, pero David lo interrumpió. «Señoría, este sobre contiene grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre el señor Clark y sus socios, en las que se habla abiertamente de la manipulación de testigos y la fabricación de pruebas contra mi hija». El silencio en la sala se hizo casi palpable. Valerie vio cómo el rostro de Ryan pasaba de pálido a grisáceo y sus manos empezaban a temblar. Black se levantó bruscamente de su asiento, preparándose obviamente para objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¡Esto es imposible!», exclamó finalmente Ryan, perdiendo su habitual compostura. «No hay registros». «Señoría», intervino Black tratando de mantener la compostura profesional, «este material no se ha presentado a tiempo y no puede admitirse». «Señor Black», replicó el juez, examinando el sobre que David había depositado sobre su mesa. «Dada la gravedad de las acusaciones contenidas en este material, el tribunal considera necesario examinarlo. Ruego a todos los presentes que guarden el orden». David sacó varios discos y documentos del sobre. Sus movimientos eran seguros y precisos, como los de un cirujano en una operación compleja. «Señoría, soy investigador privado desde hace más de 30 años y tengo licencia para realizar investigaciones privadas en el estado», explicó. «Después de que mi hija me informara del inicio del proceso de divorcio, comencé mi propia investigación sobre las circunstancias del caso». Harrison asintió con la cabeza, dando a entender que escuchaba atentamente cada palabra. «En el curso de esa investigación pude establecer que el señor Clark
había orquestado en efecto un elaborado plan para desacreditar a su esposa, que incluía el soborno de testigos y la producción de fotografías falsas. David entregó al juez el primer disco. En él se grababa una conversación telefónica entre el señor Clark y el señor Stevens, fechada el 8 de septiembre, en la que discuten los detalles del perjurio y la cuantía de la recompensa por perjurio. El juez introdujo el disco en un dispositivo especial y en pocos segundos se oyeron voces en la sala. La calidad de la grabación era excelente, y cada palabra se oía claramente. Aronoff tiene que recordar la hora exacta, las 7 de la noche en el restaurante Riverview, dijo la voz de Ryan. Estaba sentada en la esquina más alejada con un hombre desconocido. Estaban cogidos de la mano y besándose. ¿Y si me piden detalles?, respondió la voz nerviosa de Stevens. Di que lo viste todo muy claro. Y recuerda, $5,000 en efectivo después de la reunión, como acordamos. Valerie sintió que una oleada de alivio y triunfo le recorría la espina dorsal al mismo tiempo. Miró a Ryan y vio que estaba sentado perfectamente quieto, como si se hubiera convertido en una estatua. Su rostro había adquirido un tono ceroso y sus ojos vagaban por la habitación, incapaces de encontrar un punto de apoyo. ¡Es falso!, gritó al fin, levantándose de un salto. «Estos documentos son falsos». «Señor Clark, siéntese y compórtese», ordenó el juez con severidad. «Señor Mills, continúe». David introdujo el segundo disco. Se trata de una conversación entre el señor Clark y la señora Davis, fechada el 12 de septiembre. Habla del falso testimonio de ella sobre un supuesto registro en el hotel. Las voces volvieron a sonar, y esta vez Valerie oyó la voz femenina de la recepcionista del hotel. «No me siento cómoda mintiendo bajo juramento, señor Clark. Podría tener graves consecuencias». «Patricia, ya hemos hablado de esto. $7,000 no es mal dinero por una comparecencia de 5 minutos ante el tribunal», la instó Ryan. «Además, nadie sabrá nunca la verdad. ¿Y si hay dudas sobre los registros? No te preocupes por eso. Mi abogado tiene un plan para todo». Black, mientras tanto, rebuscaba frenéticamente entre los papeles, obviamente tratando de encontrar alguna forma de anular las pruebas presentadas. Su habitual confianza en sí mismo se había evaporado por completo, dando paso al pánico y la confusión. «Señoría», dijo con voz temblorosa, «exijo un examen técnico de estas grabaciones. La tecnología moderna permite crear falsificaciones muy convincentes». «Señor Black», contestó Harrison, «el examen se llevará a cabo sin duda, pero la escucha preliminar ya da motivos para sospechar seriamente de la manipulación de pruebas». David sacó un tercer disco. «Y señoría, es una grabación de una conversación entre el señor Clark y su abogado, el señor Black, en la que discuten una estrategia general para desacreditar a mi hija». Al mencionar su nombre, Black se puso dramáticamente pálido. Se dio cuenta de que si su participación en la fabricación de pruebas estaba realmente en la cinta, su carrera había terminado, y no solo la expulsión de la barra, pero el enjuiciamiento penal por delante de él. «Señoría, insisto en que esta farsa termine inmediatamente», gritó. «Estas cintas se han obtenido ilegalmente y no pueden utilizarse ante un tribunal». «Señor Black», objetó David con calma, «todas las grabaciones se obtuvieron cumpliendo plenamente las leyes estatales sobre investigadores privados. Tengo todos los permisos y licencias necesarios». El juez introdujo el tercer disco y la sala se quedó paralizada. Las voces que sonaron unos segundos después acabaron con las últimas esperanzas de Ryan y Black. «Richard, ¿están listas las fotos?», preguntó Ryan. «Sí, mi hombre ha hecho un gran trabajo. La cara está borrosa, pero la silueta se parece mucho a la de tu mujer», contestó Black. «¿Y los testigos?» «Stevens ya ha aceptado. Davis también está casi listo. Solo tenemos que encontrar a una persona más para que sea convincente». «Bien, siempre y cuando su testimonio coincida con los detalles». «El juez Harrison es muy detallista». «No te preocupes, lo tengo todo pensado. Para cuando terminemos, Valerie parecerá una puta». Las últimas palabras resonaron en la sala como un latigazo. Valerie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de rabia y alivio. Por fin se había revelado la verdad y todos podían escuchar el verdadero rostro del hombre al que una vez había amado. Ryan se hundió lentamente en su silla, dándose cuenta de que su mentira cuidadosamente construida
se había desmoronado en un instante. Todos sus planes, todos sus esfuerzos y todo el dinero que había gastado habían sido en vano. Además, ahora se enfrentaba a un proceso por soborno de testigos y manipulación de pruebas. Señor Clark, se dirigió a él el juez, con voz francamente despectiva. ¿Tiene algo que decir en su defensa después de escuchar las grabaciones? Ryan levantó la cabeza y miró al juez. En sus ojos, Valerie vio la derrota más absoluta y la comprensión de que la partida había terminado. El hombre que había estado seguro de la victoria hacía apenas media hora era ahora una patética sombra de sí mismo. Ya, tengo derecho a un abogado, susurró débilmente. Por supuesto, respondió Harrison. Pero primero tomaré una decisión sobre este caso de divorcio, y luego el material de esta reunión será transferido a la fiscalía para un proceso penal. Valerie miró a su padre con infinita gratitud. David Mills estaba de pie en el centro de la sala, tranquilo y confiado, como una roca en medio de un mar embravecido. Había cumplido su promesa de proteger a su hija, utilizando todas sus habilidades y experiencia profesionales. El juez Harrison se quitó las gafas y las colocó sobre la mesa con una lentitud que hacía que cada segundo pareciera una eternidad. En la sala reinaba un silencio absoluto, solo roto por los silenciosos sollozos de una de las mujeres de la galería y el zumbido apenas audible del sistema de ventilación. Valerie se quedó quieta, sintiendo cómo oleadas de alivio y triunfo llenaban lentamente su pecho, desplazando meses de ansiedad y desesperación. Sotterham. Señor Black, dijo por fin el juez con voz acerada, en vista de lo que acabamos de oír, me veo obligado a informarle de que se remitirá inmediatamente una copia de las grabaciones de audio a la Comisión Disciplinaria del Colegio de Abogados del Estado para que lleve a cabo una investigación de asuntos internos. El rostro de Richard Black adquirió un tinte grisáceo y sus manos temblaron visiblemente mientras trataba de recoger los documentos esparcidos por el escritorio. El abogado que una hora antes había destilado confianza en sí mismo y control, parecía ahora un hombre al borde de un precipicio y consciente de la inevitabilidad de una caída. Señoría, comenzó con voz temblorosa, quisiera declarar que... Señor Black, le interrumpió Harrison con brusquedad, le recomiendo encarecidamente que ejerza su derecho a guardar silencio hasta que tenga su propio abogado. Cada palabra que diga ahora puede ser utilizada en su contra en el futuro. Black cerró la boca y se hundió en su silla, dándose cuenta de la profundidad del desastre que se había abatido sobre su carrera y su reputación. Estar implicado en la manipulación de pruebas y el soborno de testigos significaba no solo la inhabilitación, sino la amenaza real de ir a la cárcel. Ahora, continuó el juez dirigiéndose a todos los presentes, en cuanto al caso principal de la disolución del matrimonio entre los Clark, basándose en las pruebas presentadas sobre la falsificación de cargos contra el demandante, el tribunal dicta la siguiente sentencia. Harrison tomó el documento en sus manos y comenzó a leer en tono oficial. El matrimonio entre Valerie Clark y Ryan Clark se considera disuelto a partir de hoy. Todas las acusaciones de adulterio contra la señora Clark se consideran completamente infundadas e inventadas. Valerie sintió que el gran peso que había estado pesando sobre sus hombros durante muchos meses desaparecía de repente. Era libre. Oficialmente, legalmente, definitivamente libre del hombre que había traicionado su confianza e intentado arruinar su vida. Además, continuó el juez, dada la naturaleza de las acciones del señor Clark y la angustia moral sufrida por la demandante, el tribunal le condena a pagar una indemnización de $50,000 a la señora Clark en concepto de daños y perjuicios. Ryan levantó la vista bruscamente al oír la cuantía de la indemnización. En sus ojos brilló la ira, pero fue inmediatamente sustituida por la desesperada comprensión de que era inútil y peligroso discutir la decisión del tribunal. El señor Clark también perderá cualquier parte de los bienes adquiridos conjuntamente, incluida la casa familiar, los coches y los ahorros, añadió Harrison. Todo ello irá a parar a la señora Clark como compensación adicional por daños morales. Valerie apenas contuvo el impulso de sonreír. Se había hecho justicia, no solo en el plano moral, sino también en el económico. Ryan no solo había perdido a su mujer, sino que estaba prácticamente en la indigencia, como consecuencia natural de sus propios actos. Señor Clark, el juez se dirigió directamente a Ryan,
¿Tiene algo que decir antes de que dé por concluida la vista? Ryan se levantó lentamente de su asiento. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos aún quedaba un destello de la terquedad que le había llevado a arriesgarse tan desesperadamente a manipular las pruebas. Señoría, comenzó, y Valerie se sorprendió del cambio en su voz. Lo que digo es que estas notas no cuentan toda la historia. El juez enarcó una ceja, claramente sin esperar que Ryan presentara más excusas después de una prueba tan convincente de su culpabilidad. Sí, contraté a esos hombres, continuó Ryan, como si no se diera cuenta de que cada palabra que decía no hacía más que empeorar las cosas. Pero fue por desesperación. Valerie realmente me estaba engañando, solo que no podía demostrarlo por medios convencionales. Señor Clark, Connor lo interrumpió bruscamente. Le aconsejo encarecidamente que deje de hablar. Pero Ryan parecía haber perdido por completo el control de la situación y siguió cavando su propia tumba con sus propias palabras. Se volvió fría, distante, desinteresada en mis asuntos. Cualquier esposa que ama a su marido no se comporta así. Me vi obligado a tomar medidas extremas, porque... Basta ya, dijo el juez Harrison en voz alta, resonando en la sala. Señor Clark, acaba de confesar en la sala que conspiró para cometer perjurio. Esas palabras suyas también serán transmitidas a la fiscalía. Ryan se dio cuenta de repente de lo que había hecho, y su rostro palideció aún más. Se hundió de nuevo en su silla, dándose cuenta de que se había condenado a sí mismo a un problema aún más grave con sus propias manos. Valerie observó la escena con profunda satisfacción. El hombre que había intentado hacerla pasar por una mentirosa y una lasciva era él mismo un criminal, que había sido desenmascarado por sus propias palabras. Había algo simbólico en el hecho de que su hábito de manipulación y falsas excusas acabara volviéndose en su contra. «Se levanta la sesión», anunció el juez, golpeando el mazo. «Señor alguacil, encárguese de que el expediente se remita inmediatamente a las autoridades competentes». El alguacil asintió y empezó a recoger grabaciones de audio y documentos. La sala empezó a moverse y la gente se levantó de sus asientos, hablando en voz baja sobre lo que acababan de ver y oír. Valerie se levantó lentamente de su asiento, sintiendo una ligereza en el cuerpo que no había sentido en meses. Connor se acercó a ella con una amplia sonrisa. «Enhorabuena, Valerie», dijo estrechándole la mano. «Tengo que admitir que no me esperaba este giro de los acontecimientos. Tu padre ha salvado literalmente todo el proceso». «Gracias, James, por todo», respondió ella sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. David se acercó a su hija y la abrazó. En sus brazos Valerie se sintió protegida y querida, como cuando era niña, cuando su padre podía resolver cualquier problema con su presencia. «Papá, ¿cómo lo has hecho?», le susurró al oído. «Luego te contaré todos los detalles», respondió él en voz baja. Lo importante era que se había hecho justicia. Mientras tanto, Ryan trató de salir de la habitación, manteniéndose lo más lejos posible de su exmujer y su familia. Pero Valerie se dio cuenta de que se volvía hacia ellos varias veces, con una mirada mezcla de ira, vergüenza y algo parecido al arrepentimiento. Black ya había desaparecido de la sala, probablemente corriendo al teléfono para encontrar un abogado defensor urgente. Su carrera profesional estaba arruinada y le esperaban meses de litigios y, muy probablemente, de responsabilidad penal. «Valerie», la llamó de repente una voz. Se dio la vuelta y vio a Ryan caminando hacia ella. Parecía perdido y confuso, nada que ver con el hombre seguro y calculador que ella había conocido todos estos años. «¿Qué quieres?», preguntó fríamente, sintiendo que su padre se tensaba a su lado, dispuesto a defenderla en cualquier momento. Quería decirte que no planeé que las cosas llegaran tan lejos», murmuró Ryan evitando una mirada directa. «Esta situación está fuera de control. Planeaste arruinar mi reputación y hacerme quedar como un mentiroso y un lascivo», replicó Valerie con una calma glacial. «Si eso no es planear llegar lejos, entonces ¿qué lo es?». «Es que no quería perderlo todo. La casa, el dinero, la posición en la sociedad. El divorcio habría arruinado mi carrera en la compañía de seguros», trató de justificarse Ryan. «¿No te importaba mi vida?», preguntó Valerie y había metal en su voz. «Estabas dispuesto a pisotearme por tu propia conveniencia». Ryan permaneció en silencio,
consciente de que cualquier palabra solo empeoraría su ya desastrosa situación. Finalmente se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida, dejando a Valerie sola con una sensación de completa victoria y justicia. La casa de Maple Street recibió a Valerie con un silencio desconocido y una sensación de espacio ajeno, a pesar de que había vivido aquí durante 7 años de su vida. El edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, con los marcos de las ventanas blancos y el césped bien cortado, tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. Pero ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer que Valerie ya no era. Aparcó el coche en la entrada y se quedó sentada al volante unos minutos, haciendo acopio de ingenio antes de entrar en la casa. Habían pasado 3 días desde el juicio, pero los recuerdos de lo que había sucedido en la sala seguían siendo demasiado frescos y dolorosos. Había venido a recoger sus efectos personales: ropa, libros, fotos familiares y algunos objetos de valor especial para ella. Aún tenía las llaves de la casa, pero Valerie decidió llamar al timbre por cortesía. Oficialmente la casa era ahora suya, según la orden judicial, pero no quería causar un conflicto innecesario si Ryan seguía dentro. La puerta se abrió unos segundos después, y Ryan apareció en el umbral. Parecía demacrado y envejecido, como si los días que habían pasado se hubieran convertido en años para él. Su pelo, habitualmente bien peinado, estaba revuelto. Tenía las mejillas afeitadas y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Tenía la camisa blanca arrugada y los vaqueros como si hubiera dormido con ellos varias noches seguidas. «Valerie», dijo en voz baja, haciéndose a un lado para dejarla entrar en la casa. «No esperaba verte tan pronto». «He venido a recoger mis cosas», respondió ella brevemente, cruzando el umbral y sintiendo una extraña sensación de volver a un lugar que ya no era su hogar. El salón parecía descuidado y descuidado. Había cajas de pizza vacías, algunos platos sucios y latas de cerveza sobre la mesita. Los cojines del sofá estaban desordenados y en el suelo había periódicos y revistas arrugados. Valerie nunca había visto la casa en semejante estado. Ryan siempre había valorado mucho la apariencia y el orden. «Siento el desorden», murmuró él, fijándose en su mirada. «Los últimos días han sido complicados». Valerie se dirigió al dormitorio, intentando no reaccionar a sus palabras. Sacó una maleta grande del armario y empezó a meter la ropa. Cada prenda le recordaba algún periodo de su vida juntos. El vestido rojo que había llevado en su 2º aniversario de boda, el jersey azul que Ryan le había regalado por su cumpleaños, los zapatos blancos que había llevado en su viaje a Nueva York. «Valerie, espera», dijo Ryan apareciendo en la puerta del dormitorio. «Tengo que hablar contigo». «¿Sobre qué?», preguntó ella, que seguía haciendo la maleta. Creo que ya lo había dejado muy claro en el juicio. «No sobre el juicio, sobre nosotros». Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama, viéndola meter su antigua vida en la maleta. Valerie se detuvo y lo miró. Había algo familiar en la expresión del rostro de Ryan, la misma concentración con la que solía reflexionar sobre complejos proyectos de trabajo o planificar compras importantes. «Sé que ahora estás enfadado conmigo y tienes motivos para estarlo», comenzó él en un tono que ella recordaba bien de sus discusiones familiares. «Pero quiero que entiendas que no he hecho todo esto por despecho hacia ti, sino por amor a nuestra familia». Valerie sintió que una oleada de indignación crecía en su interior. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Ryan intentaba verse como una víctima de las circunstancias y no como el iniciador de una conspiración criminal. «¿Por amor?», preguntó ella con incredulidad en la voz. «¿Llamas amor a sobornar testigos y fabricar pruebas contra tu propia esposa?». Estaba desesperado, continuó él, y Valerie notó que su voz se volvía más segura, como si se estuviera metiendo en el personaje. «Sentía que te estaba perdiendo, que algo se había roto entre nosotros, y no sabía cómo arreglarlo». «Ryan, me engañaste con Jenny», le recordó Valerie, guardando sus libros en la maleta. «Fue tu decisión, no el resultado de ningún problema entre nosotros. Jenny, fue un error». Se pasó una mano por el pelo. «No planeé que llegara tan lejos. Simplemente ocurrió cuando sentí que nos distanciábamos». Valerie se detuvo y miró a su marido con atención. Podía verle intentando encontrar las palabras adecuadas, buscando la entonación correcta para despertar su simpatía. Era la misma técnica que utilizaba con sus clientes para convencerles de que contrataran un seguro caro. «Ryan, ¿te das cuenta de que he estado leyendo todos tus mensajes?
preguntó ella. No había nada casual. Planeabais un futuro juntos. Hablabais de cómo libraros de la carga de ser una esposa. Eran solo palabras, emociones del momento. Intentó objetar. Nunca me había planteado seriamente el divorcio hasta que tú sacaste el tema. Valerie soltó una carcajada amarga. La capacidad de Ryan para reescribir la historia a su favor era asombrosa por su descaro. No saqué el tema del divorcio hasta que descubrí que me engañabas, le recordó. Ni siquiera sabía que tu Jenny existía hasta entonces. Ah, mira, dijo Ryan, levantándose de la cama y acercándose a ella. Estoy dispuesto a admitir que he cometido errores. Pero, ¿7 años de matrimonio no significan nada? ¿De verdad estás dispuesta a tirarlo todo por la borda por un paso en falso? Valerie sintió la sensación familiar que había experimentado a menudo durante sus discusiones, como si la realidad empezara a distorsionarse con sus palabras. Ryan siempre había sido capaz de hacer que lo negro pareciera blanco, y él mismo una víctima inocente de las circunstancias. «¿Un paso en falso?», intervino ella. «Me engañaste durante meses. Luego organizaste una conspiración criminal, sobornaste a testigos, fabricaste pruebas. ¿Llamas a todo eso un paso en falso? Intentaba salvar a nuestra familia de la única forma posible», insistió él con una nota de sincera convicción en la voz. «El divorcio habría destruido todo lo que habíamos construido juntos. Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste tener una amante», replicó Valerie, cerrando la maleta. «Todo lo demás no era más que una consecuencia de esa decisión». Ryan guardó silencio unos segundos, considerando claramente una nueva táctica. Valerie pudo ver en sus ojos el brillo calculador que ahora estaba aprendiendo a reconocer. «De acuerdo», dijo por fin. «Digamos que cometí todos esos errores, pero piensa en el lado práctico de las cosas. Tenemos una casa, un negocio juntos, planes de futuro. ¿Vale la pena arruinar todo eso por una emoción?» «¿Un negocio juntos?», Valerie se sorprendió. «Ryan, tú trabajas en una compañía de seguros y yo llevo 1 año y medio en paro. Pero tenemos esta casa, ahorros, estabilidad», continuó. «¿De verdad quieres empezar de cero a tu edad?». Valerie sintió que la ira se desataba en su interior. Incluso en ese momento, Ryan no podía resistirse a intentar menospreciarla y hacerla dudar de sus propias capacidades. «¿A mi edad?», repitió. «Tengo 31 años, Ryan. Eso no es ser vieja». «No me refería a eso», corrigió rápidamente. «Piensa en el tiempo que vas a tardar en encarrilar tu vida. Y aquí lo tenemos todo listo para empezar. Lo único que tenemos que hacer es perdonar y olvidar el pasado». Valerie miró al hombre con el que había vivido 7 años y se maravilló de lo bien que sabía manipular las palabras y los sentimientos. Incluso ahora, después de haber quedado completamente al descubierto, seguía interpretando su papel de cónyuge arrepentido, intentando encontrar puntos débiles en su defensa. «Ryan, ¿te das cuenta de que ya no hay nosotros?», preguntó ella recogiendo su maleta. «Destruiste nuestra relación en cuanto pensaste que mintiendo y traicionando conseguirías lo que querías». «No digas eso», pidió él con una nota de desesperación en la voz. «Podemos arreglarlo. Estoy dispuesta a ir a un consejero familiar, a cambiar de vida, a hacer lo que tú quieras». Valerie se detuvo en la puerta del dormitorio y se volvió hacia él. En ese momento vio a Ryan como lo que realmente era. Un hombre que diría y haría cualquier cosa para conseguir lo que quería. Sin sentimientos genuinos, sin remordimientos, solo cálculo y búsqueda de beneficios. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo con calma. «Incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, sigues mintiendo. A ti mismo y a mí». Ryan abrió la boca para objetar, pero Valerie lo detuvo. «Tú no me quieres, Ryan. Probablemente nunca me quisiste. Para ti yo solo era un accesorio conveniente para un hombre de éxito. Y cuando ese accesorio se convirtió en un inconveniente, decidiste deshacerte de él de la forma más rentable posible». Se dirigió a la salida, sintiéndose liberada de cualquier última ilusión que aún pudiera persistir en su corazón. La velada en casa de su padre prometía ser especial. David había preparado una cena sencilla pero abundante. Pollo asado con verduras y puré de patatas, que a Valerie le encantaba desde niña. El olor a comida casera llenaba la cocina de calidez y acogimiento, creando una atmósfera de calma tras los tumultuosos acontecimientos de los últimos días. Al otro lado de la ventana, la oscuridad otoñal descendía lentamente,
y la luz amarilla de la lámpara de mesa creaba un ambiente íntimo para una conversación seria. Valerie se sentó a la vieja mesa de madera que recordaba de su infancia y observó a su padre mientras se ponía la comida en el plato. Sus movimientos recordaban años de vida solitaria, cuando tuvo que valerse por sí mismo tras la muerte de su esposa. Pero hoy había algo especial en sus acciones: la satisfacción de un hombre que había completado con éxito una tarea difícil e importante. «Papá», dijo cuando empezaron a cenar, «todavía no me creo lo que pasó en el juzgado. ¿Cómo conseguiste esas cintas?» David masticó despacio un trozo de pollo y apartó el tenedor, preparándose para un relato detallado. El brillo profesional en sus ojos que Valerie recordaba de su infancia, cuando su padre hablaba de su trabajo como detective. «Todo empezó el día que me dijiste que ibas a pedir el divorcio», comenzó con calma. «Fue entonces cuando mencionaste que Ryan actuaba con demasiada confianza para ser un hombre al que habían pillado engañando. Eso me pareció sospechoso». Valerie asintió, recordando aquella conversación. De hecho, el comportamiento de Ryan había parecido extraño desde el principio. En lugar de vergüenza e intentos de reconciliación, había mostrado una fría confianza y una voluntad de luchar. «Empecé a vigilarlo en abril», continuó David. «Al principio era solo un deseo paterno de proteger a su hija, de ver con quién estaba tratando. Pero cuanto más aprendía sobre su marido, más preguntas me hacía». «¿Qué descubrió exactamente?», preguntó Valerie, dejando el tenedor y concentrándose por completo en la historia de su padre. «Lo primero que me llamó la atención fueron sus asuntos financieros». David se levantó de la mesa y se acercó a una vieja secretaria, de la que sacó una gruesa carpeta. «Su marido tenía varias cuentas bancarias que usted desconocía, y algunas sumas bastante importantes que no coincidían con sus ingresos oficiales». Volvió al escritorio y abrió la carpeta, mostrando a su hija las impresiones de las transacciones bancarias. Valerie miró asombrada las cifras, que en realidad superaban el sueldo de Ryan en la compañía de seguros. «¿De dónde había sacado tanto dinero?», se preguntó. «Resulta que tu marido no solo vendía pólizas de seguros», explicó David. «Había organizado un pequeño plan para inflar los pagos de los seguros. Nada del otro mundo, pero era bastante lucrativo. Unos cuantos clientes flexibles, un informe de daños falso y los ingresos extra estaban listos». Valerie sintió que su percepción de Ryan seguía desmoronándose. Pensaba que ya había descubierto lo peor de él, pero resultó que la aventura era solo la punta del iceberg. «Pero eso no es todo», continuó papá, pasando la página. «Cuando investigué más a fondo sus conexiones, descubrí que tenía un amplio círculo de conocidos dispuestos a hacer diversos favores dudosos a cambio de dinero. No es la primera vez que Robert Stevens se ve envuelto en este tipo de fraudes». «¿Está diciendo que Ryan sobornaba a la gente con regularidad?», preguntó Valerie, sintiendo que la repulsión crecía en su interior. «No con regularidad, sino cuando era necesario», aclaró David. Se había labrado una reputación por resolver problemas de forma poco convencional. En su empresa lo valoraban, sobre todo cuando se trataba de reclamaciones de seguros complejas. David sacó unos cuantos documentos más de la carpeta: fotografías tomadas a larga distancia, registros de números de teléfono y pautas de reuniones y movimientos. Cuando quedó claro que Ryan se estaba preparando para una seria batalla judicial, supe que no se detendría ante nada, continuó su padre. Así que empecé una vigilancia más estrecha. Puse micrófonos en su coche, conseguí permiso para escuchar sus llamadas. «¿Cómo conseguiste permiso para pincharle el teléfono?», se preguntó Valerie. «Sigo teniendo contactos en la policía y la fiscalía», explicó David con una leve sonrisa. «Cuando presenté pruebas del fraude al seguro de Ryan, me concedieron fácilmente una orden de intervención telefónica como parte de una investigación de delitos económicos». Valerie se maravilló de la minuciosidad y profesionalidad del trabajo de su padre. En los meses en que ella anduvo dando vueltas entre abogados y vistas judiciales, David había reunido metódica y discretamente las pruebas que, en última instancia, la habían salvado del desastre. «Lo más interesante empezó en agosto, cuando Ryan se reunió con Black», continuó David, sacando otro disco de la carpeta. «Aquí tienes una grabación de su primera conversación sobre cómo hacerte quedar mal ante un tribunal». Encendió un pequeño reproductor y Valerie oyó voces familiares. «Richard, necesito ganar este caso a toda costa», dijo Ryan. «Tengo el dinero, los contactos, las oportunidades. ¿Qué tengo que hacer?».
Lo más importante es crear una historia convincente sobre la infidelidad de tu mujer, respondió Black. Si podemos demostrarlo, todo el proceso de divorcio dará un giro muy distinto. ¿Y cómo lo probamos si nunca ocurrió? Ryan, en este caso no se trata de la verdad, sino de la credibilidad. Los testigos adecuados, fotos de calidad, una historia coherente. Valerie apagó el reproductor, incapaz de soportar el cinismo de esta conversación. Escuchar a dos hombres adultos discutir un plan para destruir su reputación era insoportablemente doloroso. «Papá, ¿por qué no me contaste todo esto antes?», preguntó ella. «Podía haberme preparado para sus ataques», advirtió el abogado, «porque necesitaba pruebas no solo de sus planes, sino de sus acciones concretas», explicó David. «Una cosa son las intenciones y otra los delitos reales. Esperé a que se descubrieran. Pero he estado sufriendo todos estos meses, pensando que iba a perder el caso», objetó Valerie. «Lo sé, cariño, y ha sido muy duro para mí verte sufrir», dijo su padre con dulzura. «Pero si hubiera revelado mis cartas antes, Ryan podría haber cambiado de táctica o haberse echado atrás del todo. Y necesitaba pillarles con las manos en la masa». David sacó el último documento de la carpeta, un informe detallado de las actividades de Ryan durante los últimos meses. Además, añadió, «quería que vieras por ti misma la verdadera cara de tu marido. Si me hubiera limitado a contarte sus planes, habrías podido pensar que exageraba o que te estaba malinterpretando». Valerie reflexionó sobre las palabras de su padre. En efecto, hacía unos meses se había hecho ilusiones con Ryan, esperando que su conflicto se resolviera de forma civilizada. Solo cuando había visto con sus propios ojos el alcance de sus mentiras y su cinismo, se había dado cuenta de con quién estaba tratando. «Pero lo más importante que quería demostrarte», continuó David, «es que tú no tienes la culpa de lo que ha pasado. No podías haber previsto este giro de los acontecimientos, porque la gente normal no piensa en esos términos. Pero debería haber visto las señales. Debería haberme dado cuenta de que Ryan era capaz de esto», argumentó Valerie. «Cariño», dijo su padre, cubriéndole la mano con la suya. «La gente como Ryan son maestros del disfraz. Se pasan años creando la imagen de una persona decente, ocultando su verdadera naturaleza. Incluso los detectives más experimentados caen a veces en su trampa». Valerie sintió que parte de la culpa y la autorrecriminación que había estado arrastrando empezaban a disolverse. Su padre tenía razón. No podía protegerse de lo que no podía prever. «Gracias, papá», dijo en voz baja. «Por todo, por protegerme cuando no podía protegerme a mí misma». «Siempre, cariño», contestó David. «Siempre». La nieve de enero cubría suavemente las calles de Middletown, convirtiendo la ciudad en un tranquilo cuento de hadas invernal. Valerie se asomó a la ventana de su nuevo piso y observó el lento arremolinarse de los copos de nieve que caían sobre los tejados cubiertos de blanco. Habían pasado 4 meses desde el juicio que había cambiado su vida, y aún estaba acostumbrándose a la sensación de total libertad e independencia. El piso, en la primera planta de una pequeña casa en una zona tranquila de la ciudad, era modesto pero acogedor. Tenía un dormitorio, un amplio salón con cocina y grandes ventanas por las que entraba luz natural todo el día. Valerie la había amueblado con muebles sencillos pero de calidad, eligiendo ella misma cada pieza, guiada únicamente por sus gustos y necesidades. Después de 7 años de hacer concesiones y satisfacer las preferencias de los demás, fue una experiencia sorprendentemente refrescante. En la mesa de la cocina había una pila de documentos. Su nuevo trabajo en una agencia de publicidad exigía un estudio constante del material del cliente y el desarrollo de conceptos creativos. Valerie había aceptado un trabajo allí como gestora de proyectos hacía 2 meses, y el trabajo era exactamente lo que necesitaba en este momento de su vida. Suficientemente desafiante como para mantener su mente ocupada y no darle tiempo para pensar, pero no tan absorbente como para apartarla de su vida personal. Sus compañeros la trataban con respeto profesional, sin conocer los detalles de su reciente divorcio y pleito. Valerie valoraba este anonimato, la oportunidad de ser simplemente una buena profesional, no un objeto de lástima o curiosidad. Había aprendido a presentarse solo por su nombre de pila, evitando mencionar su apellido, que ahora había cambiado oficialmente por el de soltera. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de David aparecía en la pantalla.
Su padre la llamaba todas las noches para ver cómo le había ido el día y mantenerse en contacto. «Hola, papá», respondió ella, acomodándose en el mullido sillón junto a la ventana. «Hola, cariño. ¿Cómo te va en el trabajo?» La voz de papá sonaba alegre e interesada. «Bien. Hoy hemos terminado una presentación para un nuevo cliente. Una cadena de cafeterías. La dirección está encantada con nuestras ideas», dijo Valerie, sintiendo un agradable orgullo por su éxito profesional. «Es estupendo. ¿Y cómo estás tú? ¿No te cansas demasiado?» Valerie sonrió, oyendo en la voz de su padre la preocupación constante que la había calentado desde niña. David nunca le preguntaba directamente por su vida personal, pero siempre se interesaba por su estado emocional y su disposición para afrontar los retos de la vida cotidiana. «No estoy cansada. Al contrario, el trabajo me hace sentir útil e independiente», respondió con sinceridad. «¿Qué hay de nuevo en tu vida?» «No mucho. Leyendo, trabajando en el jardín, preparándome para la siembra de primavera. Por cierto, he visto un artículo en el periódico sobre tu exmarido». Valerie sintió una ligera tensión en el pecho. En los últimos meses había evitado cuidadosamente cualquier información sobre Ryan, sin querer perturbar la tranquilidad que tanto le había costado conseguir. «¿Qué le pasa?», preguntó sin estar segura de querer saber la respuesta. «Lo despidieron de la compañía de seguros tras una investigación interna. Resultó que el fraude financiero que descubrí no era más que parte de una trama mayor», dijo David con calma. Valerie guardó silencio un momento, reflexionando sobre esta información. Extrañamente, no sintió ni satisfacción por la justa retribución, ni lástima por su exmarido. Solo la constatación de que los actos de uno tienen consecuencias. «¿Cómo van las cosas con el caso penal?», preguntó. «El juicio sigue su curso normal. El abogado de Black ha sido inhabilitado y está a la espera de juicio. A Ryan probablemente le suspenderían la condena por manipulación de testigos, pero su carrera en el negocio de los seguros estaba acabada». Valerie asintió, aunque su padre no podía verlo. Se dio cuenta de que aquella información estaba destinada a poner fin a cierta etapa de su vida, a acabar con la historia de Ryan. «Papá, gracias por decírmelo. Pero no creo que necesite saber nada más de lo que le pasa», dijo con firmeza. «Lo comprendo. Solo quería que supieras que al final se hizo justicia». Después de la conversación con su padre, Valerie permaneció sentada junto a la ventana durante un largo rato, observando la nieve caer y pensando en cómo había cambiado su vida a lo largo de los meses. Se había vuelto más cuidadosa en su trato con la gente, aprendiendo a detectar signos de falta de sinceridad y manipulación que antes había pasado por alto. La experiencia con Ryan la había despojado de cierta ingenuidad, pero a cambio le había proporcionado valiosas habilidades de defensa psicológica. En el trabajo, se impuso rápidamente como alguien capaz de ver los motivos ocultos de clientes y colegas y anticiparse a los posibles escollos de los proyectos. La dirección valoraba su capacidad analítica y su habilidad para trabajar con la gente sin sucumbir a los intentos de presión o engaño. En su vida personal, Valerie era más selectiva. Varios colegas intentaron invitarla a salir, pero ella aún no se sentía preparada para una nueva relación. No por trauma o miedo, sino porque primero quería entender qué tipo de persona era por sí misma, fuera del contexto de las expectativas y necesidades de los demás. Se matriculó en cursos de francés y clases de gimnasia. Empezó a leer libros que llevaba años posponiendo. Viajó por la ciudad, descubriendo lugares que no sabía que existían. Cada nueva afición, cada decisión independiente, reforzaba su sentimiento de autoestima e independencia. Valerie también cambió su forma de ver las amistades. Aprendió a distinguir entre las personas que se comunicaban con ella sinceramente y las que buscaban beneficios o entretenimiento. Su círculo de conocidos se redujo, pero era de mucha más calidad. Cada persona que dejaba entrar en su vida pasaba ahora una prueba inconsciente pero minuciosa de honestidad e integridad. Se volvió especialmente atenta con los hombres que mostraban interés por su persona. Valerie desarrolló para sí misma un sistema de criterios que la ayudaban a descartar a posibles manipuladores y egoístas en las primeras etapas de la relación. Se fijaba en cómo se comportaba un hombre con los camareros y dependientes, cómo hablaba de sus anteriores parejas, hasta qué punto respetaba sus límites y opiniones. Los últimos meses han enseñado a Valerie
que la soledad no es sinónimo de inferioridad. Al contrario, la capacidad de ser feliz sola era un signo de fuerza interior y madurez. Ya no buscaba una relación para llenar un vacío o demostrar su valía. Ahora sabía lo que valía y no necesitaba validación externa. Trabajar en una agencia de publicidad le abrió nuevas perspectivas profesionales. Valerie pensó en ampliar su formación en marketing o incluso en crear su propia pequeña empresa. Tenía posibilidades económicas para esos planes gracias a la sentencia judicial, pero lo más importante era que confiaba en sus propias capacidades. Al otro lado de la ventana, la nieve seguía cayendo, envolviendo la ciudad en un silencio blanco como la nieve. Valerie se levantó de la silla y se dirigió al espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada desde el reflejo era parecida a la mujer que había sido un año atrás, pero al mismo tiempo drásticamente diferente de ella. Sus ojos ya no eran ingenuos, sino que tenían la serena confianza de alguien que sabía lo que valía, y no permitiría que nadie la menospreciara. Puso música y empezó a prepararse la cena, disfrutando de la oportunidad de elegir los platos a su gusto. La nevera estaba llena de alimentos que había comprado al volver del trabajo, guiada únicamente por sus preferencias. El simple placer de tomar sus propias decisiones seguía pareciéndole un regalo increíble. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez era su compañera Sara, con quien Valerie había entablado una cálida amistad. Sara la invitaba al teatro mañana por la noche, ya que ambas querían ver una obra nueva. Valerie aceptó encantada, esperando pasar una agradable velada cultural en compañía de una persona interesante. Después de cenar, se sentó en el sofá con un libro y una taza de té de hierbas. Por la ventana, el mundo se hundía poco a poco en la noche invernal, y su piso era cálido y tranquilo. Valerie estaba leyendo una novela sobre una mujer que tras un periodo difícil de su vida, volvía a empezar, y encontró en la historia ecos de su propia experiencia. Ya no se hacía ilusiones sobre la naturaleza humana. Ya no esperaba que la gente fuera incondicionalmente honesta y desinteresada. Pero este realismo no la hizo cínica ni desconfiada hasta la paranoia. Simplemente le enseñó a ver a las personas por lo que eran, no por lo que ella quería que fueran. La historia con Ryan había sido para ella una lección dolorosa, pero valiosa sobre la importancia de mantener la propia identidad en las relaciones, la necesidad de confiar en la propia intuición y que el amor verdadero nunca exige renunciar a la propia dignidad. Valerie ya no iba a comprometer su conciencia en aras de preservar una relación o la aprobación social. Mientras cerraba el libro y se preparaba para acostarse, miró por la ventana la ciudad cubierta de nieve y sintió una profunda satisfacción por el día y por la vida en general. Mañana sería un nuevo día, lleno de oportunidades y decisiones que tomaría por sí misma, guiada por sus propios valores y deseos. Y esta sensación de libertad era el mejor regalo que podía hacerse a sí misma.